voy a dividir el shur en dos para que sea más fácil que nos pueda ver, que sea más corto. Entonces, la Gemara dice ahora sí, la Mishnah nuestra que dice que se lee según las ciudades amuralladas, ellos van a leer el 15, pero son las ciudades amuralladas que estaban en la época de Yoshua, mismo que hoy día no está más amurallada, pero no importa las ciudades que estaban en la época de Yoshua. Entonces la Mishnah, nuestra Mishnah, de lo que hay Tana discute con nuestra opinión, otro Tana. De Tania hay una otra opinión que dice así, Rabbi Yoshua ben Kol Homer, Rabbi Yoshua ben Kol Homer dice, Krajim Mukafim Homot, Homam Mimut Hashverosh, las ciudades que estaban rodeadas de murallas en la época de Hashverosh, Korim Bejamishazar, ellos van a leer el día 15. Pregunta la Gemara, Maitam de Rabbi Ben Korja. ¿Por qué Rabbi Ben Korja dice que las ciudades amuralladas se fijan en qué ciudades amuralladas estaban en la época de Ahashverosh? O sea, hoy tenemos una ciudad que nosotros vamos a saber que en la época de Ahashverosh estaba amurallada, mismo que hoy día no tenga muralla para tener que leer. O pero si es una ciudad que hoy día está amurallada, si en esa época no tenía muralla, no va a tener que leer el 15, va a leer el 14. Entonces, ¿cuál es el motivo de Rabbi Ben Korja? Que Shushan, como la ciudad de Shushan, más Shushan, Mukefet Komam y Muta Hashverosh, Bekorim y Hamishazar. Así como la ciudad de Shushan estaba rodeada de murallas en la época de Hashverosh y será el 15, Afkol Shemukefet Komam y Muta Hashverosh, Korim y Hamishazar. También cualquier ciudad que estaba rodeada de murallas en la época de Hashverosh también van a leer el 15. Muy bien, se entiende muy claro. ¿Qué pasó en las ciudades amuralladas? Entonces, me voy a contar, por ejemplo, de dónde viene, explica lo siguiente. En las ciudades amuralladas estaban los príncipes, ¿sí? La gente de la nobleza. Y todo el plan de Amán que había mandado una carta para todo el mundo que está preparado para luchar, para matar a los Seudim, para tener todo el mundo preparado para el 13 de Adar, y no explicó para qué. Y a la nobleza le había explicado que el 13 de Adar, que ellos avisen que pueden matar a los Yehudim. ¿Por qué había hecho de manera así? Para que los judíos no se enteren y no paguen coima para anular el decreto. Entonces, ¿qué hizo Hashverosh? ¿Qué hizo Mordejai después? Él mandó como una carta para todos los pueblos. Cuando el rey Hashverosh le dijo a Mordejai que no se puede cambiar lo que ya fue firmado con el anillo del rey, entonces él mandó una carta para todos los pueblos avisando que lo que iba a pasar el 13 era de que los judíos podían vengar a sus enemigos. Entonces todo el mundo, wow, se sorprendió lo que estaba. Entonces ahí la gente, el pueblo pensaba que esa era la explicación de la carta que había aparecido antes. Si la carta que había aparecido al principio, 6 meses atrás, un año atrás casi, que se preparen para el 13 de Adar, decía la explicación era que los judíos pueden matar a sus enemigos, pero la nobleza, ellos sabían que era mentira, que no esa era la explicación. Entonces, por eso fue que la reina Esther le pidió a Hashverosh que dejen después del 13 de Adar de matar también el 14 de Adar, para que toda la gente de la nobleza tenga miedo y vean que, como que piensen que el rey, que se vean que Hashverosh está del lado de Mordejai de Esther, y no piensen que los engañaron y que le mintieron a Hashverosh, que querían decir que la explicación original de esa carta era de que los judíos se veían con sus enemigos. Así que no piensen que le mintieron, que en realidad era otra cosa. La verdad era que los enemigos de los Dim podían matar a los Yudim. Y después que no piensa, para que no piensen que le mintieron al rey Hashverosh, entonces por eso pidió que hagan otra cosa que no había estado en las primeras cartas. Entonces ahora, de esa manera, le dio como miedo a toda la gente de la nobleza. Entonces los que estaban, explica con Divina, en miedo de, de que, todos los que estaban como más en peligro era la gente que estaba en lugares como de ciudades amuralladas, que estaba en la nobleza, que ellos sabían cuál era la verdadera explicación. Entonces ahí fue como fue para ellos el otro día. Entonces se entiende que ellos, todas las ciudades muralladas de la época de Hashverosh, estaban como el mismo problema que tenía la ciudad de Shushan, ¿sí? Entonces para ellos, por eso se fija que hagan el 15, así como Shushan hizo el 15, también todas las ciudades amuralladas van a ser el 15. Ok, eso se entiende. Así explica el Gaón de Vilna en su explicación de la Megillat Esther. Ahora, la que me va a preguntar ahora, ¿por qué nuestro Tana dice que se hace según la época de Yoshua Ben Nun? ¿Sí? Dice la Gemara, Betana de Dan, el Tana de nuestra Gemara, Maitama lo marca Rabbi Yoshua Ben Korja. ¿Por qué él no dice como Rabbi Yoshua Ben Korja? ¿Por qué él dice que hagamos según las ciudades amuralladas en la época de Yoshua? O sea, ¿qué quiere decir? Que si había una ciudad que en la época de Ahashverosh estaba amurallada, pero en la época de Yoshua Ben Nun, cuando conquistó la tierra de Israel, no estaba amurallada, entonces ellos hoy en día van a leer como una ciudad no amurallada. Si yo también tengo hoy en día una ciudad que
eh, está, no está amurallada, pero en la época de Yoshua sí estaba amurallada, entonces van a leer el día 15. Entonces, pregunta la Gemara, Tana Maitama, lo amar que la Yoshua ben Korja. ¿Por qué no digo que vamos en una época de Ahashverosh, que fue lo que pasó el milagro? Maitama se llama de Aile Prasi Prasi. Y se llama, ¿por qué? Porque él tiene la, la, disculpe, me salté un renglón. Dice maravilloso, Ben Korja, lo amar que está en la cama de ley de Prasi Prasi. No, no me salté, disculpen. Acá. Petana de Dama y Taima. ¿Por qué no esto tan hace como en la época de Yeshua? Se llama Alif Prasi Prasi. Aprende una tipo de extraer Shabbat. Está escrito en la Megillah de Esther Area Prasim. Y está escrito también en la época de en la Torá. Son muchas leyes de casas que se vendían o estaban con murallas. También está escrito, esto ya está escrito también la palabra Prasi. Y Alif Prasi Prasi. Baja al Kena Yudima Prasim. Sí, está escrito en los Udima Prasim, Viktiva Jim, Levad Marea Prasi. Está escrito ya también, Levad Marea Prasi. Está escrito son cuando habla sobre las ciudades de que había en la tierra de Israel. Entonces, Arbe me obedece en el Pasuk, Male Alam Mukefet Jomam Mutu Yeshua Ben Nun, así como la ciudad que está escrito en el Pasuk, en Dvarim, que habla está escrito Prasi, así como estaban Mukefet Jomá, en cuando miran, dicen, no, me voy a decir, no tengo Mukefet Jomá, acá Mukefet Jomá, también acaban que tienen una Jomá, mi Mutu Yeshua Ben Nun. ¿Sí? Entonces, así que la Megilá me escribió enseñando la palabra Prasi para que aprenda que se va a fijar la fecha de las ciudades amuralladas según las ciudades que estaban amuralladas en la época de Yoshua. Se llama Blishem Maravilloso Ben Korja, Lomar Ketana Didan, no dijo nuestro Tana, de ley de Prasi Prasi, porque no tiene este estudio que es Prasi Prasi. El Atana Didan, Maitaim Lomar que Maravilloso Ben Korja, porque nuestro Tana no dijo como Maravilloso Ben Korja. Se Maitaima, ¿por qué no dijo? De ahí de Prasi Prasi, ya te dijo, él tiene ese estudio. Prasi Prasi, dice la Gemara, explica, no hay que comer. Era Shushan, David Keman, Shushan, ¿como quién hace? Shushan no estaba amurallada en la época de Yeshua. Lo que Prasim, no sé cómo Prasim, porque según los Prasim tiene que ser 15 y ella no estaba amurallada en ese momento. Siga, disculpen, no como las abiertas, no como las ciudades que no estaban amuralladas en la época de Yeshua. Pero lo que Mukafim, no tampoco van según la regla de las ciudades amuralladas, porque se va con la época de Yeshua, de la época de Yeshua. Se llama Omar Robe, Bamelakdi, San y Susan, hoy Benasabones. Es distinto Susan por cuanto que se hizo el milagro. Ahí. Entonces, por eso es de que se lee. Entonces, otra vez resumen. Tenemos dos opiniones. La opinión de la Mishnah, que las ciudades amuralladas que hacen el 15 es según la época de Yoshua Ben Nun, y hay un Tana que dice que no, se hace el 15 según la época de las ciudades que estaban amuralladas en la época de Hashverosh. El Tana de nuestra Mishnah, que dice se hace según la época de la época de Yoshua. Entonces, porque se aprendió que está escrito la palabra Prasí, que para aprender que también en la Torah está escrito las ciudades que está escrito Prasí también, que aprendemos que son así como las ciudades que estaban amuralladas en ese momento. Entonces, también según esas ciudades, también se hace la lectura de la Megilá el 15, con la excepción de Shushan, que la ciudad de Shushan no estaba amurallada en la época de Yoshua, pero también era en el 15 porque ahí pasó el milagro que fue en otro día más de guerra, el día 14. Y ahora preguntan los Rishonim, ¿por qué realmente se hace en la época de Shomenun? ¿Qué tiene que ver la de Yoshua con la época de Megilá? Entonces, una explicación que tiene el nombre del Tratado de Yerushalmi, él dice lo siguiente: por el hecho que en ese momento la tierra dice, estaba destruida y entonces todas las ciudades que estaban amuralladas estaban rotas. Si hubieran fijado a hacer Purim son las ciudades amuralladas, tendría que muchas ciudades que hace mucho en la tierra de Israel, entonces las ciudades iban a ser todo como lugares abiertos, ¿sí? Porque las murallas estaban, las ciudades con las murallas estaban destruidas. Entonces era como una falta de respeto, una falta del honor a la tierra de Israel. Por eso marcaron de que los lugares que van a ser amurallados sea en función de cuando en la tierra de Israel, cuando en la conquista de la tierra de Israel estaban amuralladas también, para que hoy en día, mismo que las ciudades esas de Israel que estén sin murallas, pero igual van a ser como si fuera que tenían murallas, porque se fija del principio, en el primer momento de la tierra, de la conquista de la tierra de Israel por medio de Josué. ¿Sí? Entonces,
hago otra vez, te explico, para que no sea una situación que en Israel no van a ser casi ninguna ciudad como si fuera amurallada. ¿Por qué? Porque en ese momento de lo que pasó el milagro de Purim estaban destruidas las murallas, por eso fijaron que se haga como en la época de Josué, en honor a la tierra de Israel, que ahora mismo que va a haber ciudades en Israel que no tienen muralla, van a ser el 15, porque hace mucho al principio en la conquista de la tierra de Israel por medio de Josué, sí tenían muralla. Entonces, esa es una explicación. El Ramban tiene otra explicación también muy interesante, distinta. El Ramban dice que en ese momento, la mayoría, en la época de Purim, la mayoría de los Yudim ya estaban en la tierra de Israel. Solamente que en el primer rey Coresh ya había empezado a construir el templo y ya habían subido, solamente a la tierra de Babel no habían subido. El imperio de Babel, el país de Babel no habían subido. Y entonces la gente que estaba en la tierra de Israel estaba con murallas, entonces ellos tenían menos peligro, entonces ellos pensaban que no pensaban festejar Purim. Entonces, porque no estaban en peligro, porque tenían ciudades muy, muy amuralladas, pero después se les reveló que sí tenían que también festejar Purim, por eso lo hicieron en el momento, según como en las ciudades amuralladas de la tierra de Israel, y él opina que no se habían sido destruidas todas las murallas de la tierra de Israel, entonces, por lo tanto, las ciudades en ese momento, que estaban en el Ben Nun, también estaban amuralladas en ese momento también. Así explica el Ramban. Entonces, según eso, explica el Sfatemet, que vimos en el shur anterior, que la Gemara había tal vez una abamina, se dice, tal vez la Gemara tenía una posibilidad de entender que solamente la gente que estaba en ciudades abiertas tiene que ser Purim, pero la gente que está en ciudades amuralladas no precisa ser Purim. La Gemara refutó eso, subimos en el shur anterior. Tiene dos refutaciones, primero que son Yehudim, segundo que está escrito de Odod Kush. Entonces la pregunta, ¿por qué la Gemara pensó realmente que no iban a tener que hacer? Dice Sfatemet, según nuestra Ramán se entiende porque realmente los judíos que estaban en la tierra de Israel, entonces ciudades amuralladas, no estaban en tanto peligro, por eso habíamos pensado que ellos no tenían que hacer, pero sí tienen que hacer. Entonces vimos dos opiniones por qué el Tanaj de nuestra Mishnah se fija por la época de Yoshua ben Nun. La época de la opinión de Yerushalmi que trae el Ran es por el hecho de que, para dar el honor a la tierra de Israel, que si se hubiera fijado en la época de Hashverosh, entonces todas las ciudades de Israel que estaban destruidas en esa época no harían como ciudades abiertas, a pesar que antes sí tenían muralla. Y la opinión de Ramán es que no, porque en ese momento realmente Israel no estaban en peligro, ya se fijó de la época de Joshua, que aparentemente que las murallas no se habían destruido en la mayoría de las ciudades, por eso lo opina así. Muy lindo día para todos, lo mejor de toda la verdad.